La cruda realidad, señora Abascal, es que su presencia en la esfera política responde principalmente a un deseo de enriquecimiento personal. Usted está aquí para hacer negocio, para llenarse los bolsillos y beneficiarse del sistema. Y, por supuesto, bajo esa premisa, se entiende perfectamente su postura. Cuantos menos controles existan sobre el dinero público, muchísimo mejor para sus intereses. ¿No es así? Es un hecho constatado y ampliamente debatido en esta Cámara que el Partido Popular es una formación política que cuenta con condenas judiciales firmes por delitos de corrupción. Si analizamos todos los rankings y estadísticas oficiales, nos encontramos ante el partido que encabeza los índices de criminalidad financiera y corrupción en la historia reciente de España. Con este panorama sobre la mesa, me gustaría hacerles una pregunta muy directa a sus señorías. ¿Saben cuántas iniciativas concretas se han incorporado en sus pactos de coalición para poner freno a esta lacra? ¿Cuántas herramientas de control y fiscalización han pactado el Partido Popular y la formación Vox en sus documentos de gobierno en materia de regeneración democrática y lucha contra el fraude? Veo que prefiere guardar silencio y ni siquiera es capaz de mirarme a la cara mientras formulo la pregunta, señora Abascal. No se preocupe, ya me encargo yo de darle la cifra exacta. Absolutamente ninguna. 0 propuestas. En todos y cada uno de los acuerdos programáticos que han firmado para constituir los gobiernos autonómicos junto al Partido Popular, no hay ni una sola medida destinada a perseguir la corrupción. Me resulta bastante llamativo ver cómo se sonríe en su escaño, pero esta es la incontestable realidad de los hechos. Estamos hablando de que han llegado a consensuar más de 500 medidas en total, 500 directrices dirigidas a presionar, recortar y atacar a prácticamente todos los colectivos vulnerables y sociales de nuestro país. Sin embargo, en ese enorme listado de prioridades, no han encontrado el hueco ni el momento para redactar una sola propuesta que busque limpiar las instituciones, o al menos establecer mecanismos efectivos de prevención. Han firmado un 0 absoluto en materia de transparencia institucional, un 0 rotundo en rendición de cuentas ante la ciudadanía y un 0 total en la persecución del fraude. Con estos datos en la mano, queda clarísimo cuáles son los objetivos reales del señor Abascal cuando estampa su firma junto a los líderes del Partido Popular, ¿verdad? Esas son sus supuestas prioridades para la nación. Si a usted le importase lo más mínimo la decencia en la gestión pública y la erradicación de las prácticas corruptas, no habríamos asistido al lamentable espectáculo de ver cómo se desviaban fondos y donaciones. Dinero que los ciudadanos de a pie habían aportado de manera totalmente solidaria para ayudar a las familias damnificadas por la catástrofe de la Dana en la Comunidad Valenciana y que terminó yendo a parar de forma directa a las arcas financieras de su propia formación política, señora Abascal. Pero la lista no termina ahí. Si tuvieran un mínimo de ética, los diputados de Vox en las Islas Baleares no habrían transferido una suma de 100.000 euros proveniente del presupuesto de su grupo parlamentario hacia los fondos de su fundación privada, una entidad creada básicamente para su disfrute y beneficio particular. Tampoco se habría pasado la mayor parte de su trayectoria adulta cobrando sueldos públicos de organismos y chiringuitos institucionales creados a medida, sin haber aportado un solo día de trabajo real en el sector privado. Del mismo modo, si estuvieran comprometidos con la soberanía y la limpieza, jamás habrían aceptado financiación económica de mandatarios extranjeros como Víctor Orbán, ni de potencias de fuera de nuestras fronteras. Y, como mínimo, habrían salido públicamente a exigir responsabilidades y a censurar la conducta del alcalde de Alicante tras el monumental escándalo de las viviendas de protección oficial. Unas VP o que, casualmente, terminaron siendo adjudicadas a familiares directos de los altos cargos del Partido Popular en esa localidad. Esto es precisamente todo lo que el señor Abascal ha decidido omitir y ocultar. Es una línea de conducta que no aplicó jamás cuando formaba parte de las filas del Partido Popular, que no está aplicando en la actualidad como máximo non responsable de la extrema derecha, y que no implementará nunca en el futuro. Y la razón es muy simple. Usted no ha venido a la política institucional a sanear el sistema ni a perseguir las malas prácticas, señora Abascal. Su único propósito en este lugar es aprovecharse de los recursos del erario público y servir de apoyo al Partido Popular para desmantelar progresivamente el estado del bienestar. Su agenda consiste en recortar los derechos fundamentales que tanto esfuerzo le ha costado conseguir a la clase media y a las familias trabajadoras de este país, mientras permiten que las dinámicas de saqueo continúen vigentes. Quiero preguntarles a todos los presentes en este hemiciclo, ¿cómo es posible que, si tan firme es su compromiso contra los delitos económicos, votaran de la mano del Partido Popular a favor de clausurar de forma definitiva la oficina destinada a la lucha contra la corrupción en las Islas Baleares? Esa fue su decisión.
Y exactamente por el mismo motivo, unieron sus votos para hacer desaparecer la entidad encargada de la recuperación de activos y bienes robados en la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Siguiendo esa misma hoja de ruta, apoyaron activamente el recorte drástico de los fondos y recursos humanos de la Agencia Antifraude, así como del Consejo de Transparencia en la Comunidad de Madrid. Supongo que cuando ustedes se llenan la boca hablando de desregulación y de aligerar la administración, se están refiriendo exactamente a esto, a desmontar sistemáticamente todos los cortafuegos y herramientas institucionales que existen para auditar y combatir la corrupción en cualquier escalafón del Estado. Lo cierto es que, en este asunto concreto, al igual que ocurre en tantos otros debates, ustedes y el Partido Popular demuestran ser dos caras de la misma moneda. Ambas formaciones comparten una misma costumbre: hacer desaparecer de la escena pública a todo aquel miembro interno que se atreva a alzar la voz para denunciar sus corruptelas o sus maniobras opacas. Ya vimos en su momento cómo la dirección de Isabel Díaz Ayuso fulminó políticamente a Pablo Casado cuando éste intentó cuestionar sus contratos internos. Y en las filas de Vox, el procedimiento es idéntico. Cualquiera que decida denunciar una irregularidad económica es expulsado de inmediato de la organización. Sé que se ríe desde su bancada, señora Abascal, pero los hechos demuestran que es una verdad incómoda. Su propio exportavoz parlamentario en las Islas Baleares llegó a describir públicamente a la formación como una auténtica estructura piramidal con el funcionamiento interno propio de una secta. El señor Ortega Smith, que ejerció como número 2 de su partido durante muchísimos años, admitió abiertamente que fue apartado de sus funciones ejecutivas por el simple hecho de advertir y denunciar la existencia de graves desajustes e irregularidades en la gestión económica interna de la organización. Por su parte, el señor Juan García Gallardo, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, llegó a acusarle directamente a usted de estarse ingresando una tercera retribución económica camuflada a través de las cuentas corrientes de su propia esposa. Si seguimos repasando la lista de disidentes, nos encontramos con Macarena Olona, quien les ha acusado formalmente de desviar una cantidad cercana a los 11 millones de euros de dinero de procedencia pública hacia fundaciones privadas y entramados empresariales afines. Incluso José Ángel Antelo, quien fuera el máximo responsable de su partido en la región de Murcia, les ha señalado directamente por haber falsificado su firma con el único objetivo de despojarlo de sus atribuciones y apartarlo de su cargo orgánico. Pero es que la situación llega al extremo de que hasta el señor Iván Espinosa de los Monteros, una figura histórica indispensable y el quinto fundador en la lista original de Vox, se ha visto obligado a interponer querellas judiciales formales contra la actual dirección de la formación. Aquí ya no estamos hablando de meras opiniones o críticas verbales, señora Abascal. Estamos hablando de denuncias fundamentadas en los tribunales. Ante este aluvión de críticas y testimonios procedentes de sus propios fundadores y dirigentes, ¿cuál ha sido la reacción de su cúpula? ¿Optaron por abrir expedientes de investigación interna para aclarar el destino de los fondos? ¿Se sentaron en una mesa de trabajo para analizar la situación y gritar juntos que iban a erradicar cualquier atisbo de corrupción dentro de sus siglas? ¿Se dedicaron a escuchar los argumentos de estas personas para intentar rebatirlos con datos y demostrar que sus acusaciones eran infundadas? En absoluto. La única respuesta del señor Abascal ante las sospechas ha sido ejecutar purgas internas sistemáticas y expulsar de forma fulminante a todas estas voces críticas del partido. Esa es su particular manera de gestionar las sospechas de corrupción que le salpican a usted en primera persona, a su entorno familiar más íntimo y a toda la estructura de su organización. Ahí radica la enorme diferencia en la forma de gestionar la integridad pública. Mientras que en las filas del Partido Socialista, la respuesta inmediata ante la sospecha es apartar de forma fulminante a los implicados, en las estructuras del Partido Popular y de Vox, el procedimiento consiste en echar a la calle a todo aquel que se atreva a destapar la verdad. El ejemplo del señor Ortega Smith es totalmente evidente, del mismo modo que lo fue en su día el destino político del señor Casado dentro de su propia formación. Sin embargo, si analizamos la situación con detenimiento, el problema de fondo adquiere un tinte muchísimo más grave, señora Abascal. Su organización aplica un rodillo interno implacable. Cualquier miembro que muestre la más mínima discrepancia con la línea oficial es invitado de inmediato a cruzar la puerta de salida. No importa si esa opinión discordante se plantea desde el máximo respeto, basándose en datos objetivos o buscando la verdad. En su partido no se tolera ni un solo milímetro de pluralidad.
Resulta paradójico que hayan bautizado a su laboratorio de ideas con el nombre de disenso, cuando la ausencia absoluta de debate y diversidad de opiniones es la norma de conducta que impera dentro de su propia formación. Y esta realidad, ¿para qué nos vamos a engañar?, es algo que genera una honda preocupación y un temor fundado. Es una regla lógica. Aquella organización política que es incapaz de admitir la diversidad de opiniones en su funcionamiento interno, de ninguna manera va a tolerar la discrepancia cuando pretenda gestionar los asuntos públicos hacia el exterior. Los proyectos de corte estrictamente autoritario operan siempre bajo este mismo patrón. De hecho, usted no ha tenido reparos en lanzar amenazas directas hacia mi persona desde esta tribuna, hablando de penas de prisión, de colgarme por los pies y de toda una serie de proclamas radicales. Pero fíjese bien en el orden de los factores. Las corrientes de corte fascista necesitan silenciar por completo las voces críticas de su entorno más cercano antes de dar el siguiente paso y acallar al resto de la sociedad. Ese es exactamente el modelo de convivencia que ustedes implantarían en España si tuvieran la oportunidad de gobernar. La imposición absoluta del pensamiento único. Su proyecto político aspira a delimitar una única y exclusiva manera de entender el concepto de patria, reduciendo al mínimo la diversidad del Estado autonómico. Pretenden imponer una sola fe religiosa oficial, un único idioma vehicular, una sola forma cerrada de concebir la identidad masculina y femenina y una visión uniforme de la estructura familiar, diseñando un país pequeño, aislado y subordinado ante los grandes intereses de corporaciones nacionales y potencias extranjeras. Esa es la España gris y vasalla que ustedes intentarían edificar, pero les aseguro que no se lo vamos a permitir. Vamos a frenar ese avance reaccionario utilizando la fuerza de la palabra, los argumentos legales, el marco de nuestra Constitución y, por supuesto, la voluntad mayoritaria expresada a través de los votos de los ciudadanos en las urnas. Es necesario señalar que el señor Abascal ha vertido afirmaciones de una gravedad extrema en este Parlamento. Usted está sosteniendo públicamente la descabellada idea de que este Ejecutivo democrático se está coordinando de manera interna para orquestar un fraude masivo de cara a la próxima convocatoria de elecciones generales. Eso es lo que ha dejado caer de forma explícita ante toda la Cámara, y francamente, esa actitud revela que está empezando a fabricar la coartada perfecta poniéndose la venda mucho antes de que se produzca la herida. Lanzar una acusación de ese calibre, afirmando sin tapujos que los próximos comicios van a estar amañados, representa una conducta profundamente cobarde y de una tremenda irresponsabilidad para alguien que ostenta la representación de un grupo político. Como ya viene siendo habitual en su trayectoria, ha subido a esta tribuna sin aportar una sola prueba material, un documento o un indicio mínimo que respalde sus palabras. Prefiere recurrir al relato de las viejas conspiraciones globales absurdas, quebrando de manera flagrante el respeto a las instituciones que está obligado a mantener como diputado de esta soberana Cámara. Además, su discurso rebosa una hipocresía mayúscula. Si revisamos esos mismos informes de organismos internacionales que usted suele despreciar en sus intervenciones, queda demostrado que quienes verdaderamente deterioran la calidad democrática y alteran la limpieza de las campañas electorales son, precisamente, sus socios políticos y las administraciones que financian su proyecto. Lo vemos de forma habitual al otro lado del Atlántico y en determinados territorios del continente europeo, como ocurre en Hungría. Si tiene alguna duda al respecto, le sugiero que le traslade la consulta directamente a su principal valedor y financiador internacional, el mandatario Víktor Orbán. Frente a la estrategia de la desinformación y el bulo constante, la contundencia de la realidad y de las cifras oficiales. Desde que asumí la presidencia de este gobierno en el año 2018, en el territorio español se han desarrollado un total de más de 40 procesos electorales distintos, más de 40 citas con las urnas en apenas unos años, señora Abascal, y todas y cada una de ellas se han desenvuelto bajo unos estándares de transparencia, limpieza y rigor técnico absolutamente ejemplares. Por tanto, hablemos con total claridad y sin rodeos. Su intento de sembrar dudas y promover el negacionismo electoral en el día de hoy no tiene nada que ver con la protección del sistema democrático. Su única intención es ir preparando la excusa perfecta para justificar el descalabro electoral que van a sufrir en la próxima cita con las urnas. Y me produce una enorme satisfacción comprobar que ustedes mismos son los primeros en dar por hecho ese resultado adverso. Sinceramente, señor Sánchez, ¿no experimenta usted la más mínima sensación de pudor al permanecer inalterable en ese sillón presidencial? Se lo pregunto porque las figuras que operaron de intermediarias y le facilitaron el acceso al poder, coordinando reuniones en aquellos vehículos oficiales y gestionando los hilos en la sombra, se encuentran hoy cumpliendo severas condenas de privación de libertad en centros penitenciarios por delitos financieros muy graves. ¿De verdad no siente un profundo vacío ético al contemplar cómo, a pesar de toda esta deriva judicial, sus propios compañeros de filas, incluidos antiguos colaboradores cercados
por los escándalos, continúan jaleándolo y aplaudiendo sus intervenciones en el hemiciclo. Me cuesta creer que mantenga la compostura cuando interpela directamente a los miembros de su bancada. De hecho, no se lo voy a formular como una interrogante, sino como una certeza absoluta. Estoy completamente seguro de que hasta usted mismo ha sentido una profunda incomodidad al escuchar las palabras de su portavoz parlamentario cuando han intentado defender la situación, afirmando con total naturalidad que el ciudadano de a pie, al cruzárselo por la calle, le transmite mensajes de solidaridad hacia su esposa. Sinceramente, presenciar ese discurso ha provocado una evidente sensación de vergüenza ajena en buena parte de esta Cámara. Desconozco por qué barrios o zonas residenciales transitan ustedes en su día a día, señorías, pero la realidad social es radicalmente distinta. La pregunta que sí considero indispensable plantearle de manera directa, señor Sánchez, es si su cónyuge tiene previsto personarse a las 6 de esta tarde ante las dependencias judiciales para hacer entrega de su documento de viaje de su pasaporte ante el magistrado encargado de la instrucción. Y aclárenos también si tiene la intención de estar a su lado físicamente en ese trámite, o si por el contrario vas a optar por dejarla completamente desamparada ante una resolución en la que la autoridad judicial le ha retirado el pasaporte de forma cautelar. Esto no pertenece al terreno de las suposiciones, ni forma parte de las campañas de desinformación que ustedes intentan proyectar de manera sistemática contra nuestra formación política o contra mi persona. Muy al contrario de sus relatos, los ataques vertidos responden directamente a las dinámicas de las cloacas del Estado, unas cloacas que ustedes conocen y gestionan a la perfección. La realidad jurídica, por mucho que pretendan retorcerla con falsedades desde esa tribuna, es muy tozuda. Nuestra formación política mantiene un expediente impecable, con 0 procedimientos judiciales abiertos por delitos económicos y un casillero completamente limpio de sentencias por corrupción institucional. Sin embargo, el aparato de presión que ustedes manejan sigue plenamente operativo. Solo hay que ver cómo su portavoz ha desplegando en la sesión de hoy una durísima ofensiva contra el conjunto del Poder Judicial, en una intervención que compromete de forma vergonzosa la obligada separación de poderes. Por cierto, en ese catálogo de falsedades que ha expuesto, ha decidido omitir de forma deliberada un detalle fundamental: las sanciones económicas de cuantía millonaria que consiguieron que nos impusiera inicialmente el Tribunal de Cuentas. Se le ha olvidado mencionar que todas y cada una de esas multas institucionales han sido revocadas y anuladas de forma definitiva por el Tribunal Supremo. Cuando se ha apelado a la máxima instancia judicial de nuestro país para que se pronuncie sobre la gestión de su partido frente a la nuestra, la resolución ha sido sumamente contundente y no deja espacio a las interpretaciones. El Tribunal Supremo ha certificado que la estructura de su organización arrastra serios problemas de limpieza financiera, dictando penas de 24 y 19 años de prisión para las personas que gozaban de su máxima confianza política. Al mismo tiempo, ese alto tribunal ha dejado claro que nuestra formación mantiene una gestión económica totalmente transparente, determinando que aquellas multas que nos impusieron eran profundamente injustas y carecían de base legal. Usted recurre a la distorsión constante de los hechos sin fijar ningún tipo de límite moral, con el único propósito de ensayar una huida hacia adelante que prolongue su supervivencia política. Es un patrón de conducta engañoso que millones de ciudadanos españoles ya pudieron detectar con total claridad durante los procesos electorales de los años anteriores. Yo mismo tuve la oportunidad de comprobar esa falta de honestidad en primera persona durante los momentos más críticos del año 2020 en plena crisis sanitaria global. En mala hora decidí descolgar el teléfono para atender su llamada, porque lo único que recibí de su parte fue una sucesión de datos completamente falsos. Primero me trasladó informaciones irreales sobre el suministro y la disponibilidad de equipos de respiración asistida para los hospitales, y posteriormente me comunicó de forma solemne que las fuerzas de seguridad del Estado habían procedido a desarticular una supuesta organización delictiva dedicada a la manufactura y distribución clandestina de material sanitario de protección. A los pocos días se demostró que todo aquello era una absoluta invención. La cruda realidad del caso es que el único entramado corrupto dedicado al tráfico ilegal y al cobro de comisiones por mascarillas estaba operando dentro de su propia residencia oficial y en el núcleo de su formación política. Con aquella maniobra telefónica, usted solo pretendía neutralizar a cualquier tipo de iniciativa externa que les hiciera competencia, destrozando por el camino la trayectoria y la vida de un ciudadano inocente. Como es lógico y natural, a partir de ese preciso instante tomé la determinación irrevocable de no volver a atender ninguna llamada telefónica procedente de su terminal. Pero el aspecto más lesivo y preocupante de su gestión gubernamental no se reduce únicamente a la mentira sistemática, ni se limita a los escándalos de corrupción económica que salpican a su entorno. Lo verdaderamente dramático para nuestra nación es el devastador impacto social que sus políticas han provocado de forma paralela.
Mientras los miembros de su entorno se dedicaban a desviar recursos, el precio medio de los contratos de alquiler en el territorio nacional se ha incrementado hasta duplicar su valor inicial. Esta subida descontrolada ha privado por completo a toda una generación de jóvenes de la posibilidad de emanciparse del hogar familiar, obligándoles a renunciar al desarrollo de sus propios proyectos vitales y a la creación de una familia. Mientras ustedes se veían envueltos en estas dinámicas de enriquecimiento ilícito, los registros oficiales de delitos violentos y agresiones sexuales en las calles de España se han multiplicado por 4, provocando un retroceso histórico en las libertades públicas y en los niveles de seguridad de las mujeres de nuestro país. Mientras se producían esas irregularidades que hoy investiga la justicia, asistíamos al cierre definitivo y a la quiebra de decenas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, al desmantelamiento de industrias clave y a la desaparición de miles de pequeños comercios regentados por trabajadores autónomos. Mientras sucedía todo esto en las instituciones, cientos de miles de jóvenes profesionales con una alta cualificación se veían empujados a hacer las maletas y emigrar al extranjero ante la falta de oportunidades reales de desarrollo. Al mismo tiempo, las infraestructuras de transporte ferroviario sufrían averías y descarrilamientos constantes en la red y se producían graves episodios de inundaciones y colapsos energéticos que se saldaron con centenares de víctimas mortales en el territorio, unas tragedias humanas que se habrían minimizado notablemente si los recursos públicos se hubieran destinado a la inversión real, en lugar de diluirse en la corrupción económica y en la degradación ideológica que define a su ejecutivo. Pero lo más peligroso de toda esta deriva, señor Sánchez, es que sus intenciones van mucho más allá del desvío de capitales. Su verdadera meta es adulterar el resultado de las próximas convocatorias electorales. Usted ha subido aquí a intentar restarle importancia y a ridiculizar mis advertencias sobre las irregularidades en el recuento que están orquestando. Pero desactivar cualquier sospecha es extremadamente sencillo si se tiene voluntad de transparencia. Ponga fin a las dudas aceptando una serie de condiciones básicas. Garantice que las papeletas del voto por correo se depositen y se fiscalicen en urnas totalmente independientes del voto presencial. Reintroduzca de inmediato el sistema de control del sufragio exterior que su ejecutivo decidió suprimir. Exija de forma obligatoria que cualquier ciudadano residente fuera de nuestras fronteras deba identificarse de manera rigurosa y presencial para poder tramitar el voto por correo, un requisito que ustedes han eliminado. Implante una auditoría transparente y total en la cadena de custodia de los votos, y por encima de todo, detenga de una vez esta política de repartir la nacionalidad española en delegaciones como la de Cuba de forma masiva y descontrolada, como si fuesen dulces. Lo único que ha quedado claro con su intervención en esta tribuna, por mucho que intente camuflarlo mofándose de nuestros argumentos, es que está plenamente dispuesto a dinamitar la separación de poderes y a subordinar el aparato de la justicia a sus intereses particulares. De hecho, su propio portavoz parlamentario lo ha anunciado hoy sin ningún tipo de pudor ante este hemiciclo. Su objetivo es alterar las reglas del juego democrático en los próximos comicios, para aferrarse al poder a cualquier precio y evitar, a toda costa, acabar sentado en el banquillo de los acusados que legítimamente le espera. Es conveniente analizar los datos objetivos y comprobar cómo actúan otras organizaciones que suben a este estrado a proclamar su supuesta idoneidad moral, acusando al resto de ser formaciones corruptas mientras se presentan a sí mismas como referentes de pulcritud. Si acudimos a las auditorías oficiales del Consejo de Transparencia y revisamos sus clasificaciones oficiales, nos encontramos con que tanto el Partido Popular como Vox ocupan los puestos de cola, situándose en las peores posiciones de la tabla y muy por detrás de la valoración que obtiene el Partido Socialista. Pero el dato verdaderamente relevante, señorías, es que estas dos formaciones son las únicas que sufren un severo retroceso en sus niveles de transparencia en comparación con los ejercicios anteriores. La valoración del Partido Popular se desploma hasta quedarse en apenas 34 puntos, frente al 83,1 que registra el Partido Socialista. Estamos hablando de una pérdida de 10 puntos en un solo año para el partido del señor Feijóo, que a pesar de estos registros sube a esta tribuna a pretender darnos lecciones de comportamiento ético. Hay una estadística que describe a la perfección la realidad de su gestión. De las 12 recomendaciones específicas que el Consejo de Transparencia le trasladó formalmente al Partido Popular durante el último periodo, la dirección de ese partido ha decidido ignorar y no aplicar absolutamente ninguna. Por lo tanto, considero de justicia poner en valor el profundo ejercicio de responsabilidad que está realizando mi organización. Asumimos de frente y con total claridad las irregularidades detectadas en etapas previas dentro de la antigua Secretaría de Organización.
represión. Unas conductas que nos generan un profundo rechazo y que censuramos sin matices. Pero conviene diferenciar las cosas. Una cuestión es perseguir judicialmente las malas prácticas y otra muy distinta es instrumentalizarlas como una herramienta sistemática de destrucción del adversario político. Una cosa es exigir responsabilidades políticas concretas ante casos aislados y otra intentar transformar esos expedientes particulares, que de ninguna manera reflejan la conducta de este gobierno ni de la dirección del Partido Socialista, en una causa general destinada a deslegitimar todo un proyecto de país. No vamos a tolerar que el comportamiento inaceptable de un grupo reducido de personas empañe la labor de millones de ciudadanos, ni que se intente desmerecer la gestión de un ejecutivo que lleva 8 años impulsando el progreso de nuestra sociedad. Este gobierno se constituyó con la vocación clara de ponerse al servicio de la mayoría social. Llegó a las instituciones para ejecutar la subida del salario mínimo interprofesional, para poner en marcha el ingreso mínimo vital y para transformar la realidad de nuestros pensionistas, que han pasado de sufrir recortes crónicos a ver incrementados sus ingresos anuales de forma muy notable. Asumimos la gestión para multiplicar los permisos destinados a la conciliación y el cuidado familiar, para alcanzar la cifra histórica de casi 22,5 millones de trabajadores cotizando a la seguridad social y para consolidar partidas récord en el sistema de becas estudiantiles, en la sanidad pública y en el desarrollo de la ley de dependencia. Eso también constituye integridad pública, señorías. Dotar de recursos a los servicios esenciales, fortalecer la calidad de nuestra democracia y consolidar nuestro modelo de convivencia, utilizando los recursos del Estado para ampliar las libertades de los ciudadanos, no para reducirlas. El propósito de las instituciones debe ser construir y avanzar, no derogar y desmantelar los avances sociales, como pretenden las fuerzas de la oposición. Nos queda por delante un año de legislatura y mantendremos intacta la hoja de ruta que fijamos desde el primer día. Basar nuestra acción en el trabajo, el consenso y la transformación de la realidad social. Vamos a defender la aprobación de unos presupuestos generales del Estado todavía más ambiciosos que sienten las bases del crecimiento para los próximos 4 años. Continuaremos demostrando con hechos que es perfectamente viable impulsar la actividad económica al tiempo que se redistribuye la riqueza, que se puede generar empleo de calidad ampliando los derechos de los trabajadores y que la productividad es compatible con unas finanzas públicas equilibradas. Mantendremos una respuesta humanitaria y diferenciada frente a las corrientes migratorias actuales y seguiremos defendiendo la dignidad internacional de Europa, rechazando de forma tajante los conflictos bélicos ilegales. Hoy, cuando se debate de forma recurrente sobre los plazos para convocar los próximos comicios, considero que esa no es la cuestión central dentro de un sistema democrático plenamente consolidado. La verdadera pregunta a la que tendremos que dar respuesta ante los ciudadanos es si la España que dejaremos en el futuro ofrece mejores condiciones y mayores oportunidades que la que encontramos en periodos anteriores. Y los datos oficiales son completamente incuestionables. Podemos afirmar con total rotundidad que nuestro país no volverá a registrar jamás los niveles críticos de desempleo masivo que sufrió bajo la gestión del Partido Popular. Hoy, con una estructura energética donde el 60% de la producción procede directamente de fuentes limpias y renovables, España está infinitamente mejor preparada para soportar las turbulencias geopolíticas internacionales. No volveremos a aceptar como normal la salida masiva de jóvenes profesionales al extranjero por falta de expectativas laborales. Nuestra economía ha dejado de depender exclusivamente del sector turístico. En la actualidad, duplicamos el ritmo de creación de puestos de trabajo tecnológicos y de alto valor añadido en comparación con potencias de nuestro entorno como Francia o Italia. Tampoco asumimos las tasas de abandono escolar del pasado. Gracias al impulso legislativo y presupuestario de esta Cámara, nos hemos convertido en el 4º país europeo que más ha reducido el abandono educativo temprano entre los jóvenes. Hemos liderado los indicadores de la OCDE en materia de permisos de conciliación, y nos situamos como el 3er territorio de la Unión Europea que más ha conseguido recortar los niveles de desigualdad social. Ese es el balance real, el país moderno y cohesionado que estamos edificando, y el proyecto de futuro que seguiremos consolidando a largo plazo. Nada más y muchas gracias.